tiene ya 28 años. Fíjate. Y con 28 años, pues ya ha dirigido y presentado 4 series de televisión dedicadas a los fenómenos insólitos. Tiene ya publicados varios libros, un montón de artículos, y a pesar de su juventud, es, bueno, pues uno de los ufólogos más destacados de este país. Voy a hacer la misma pregunta a todos para que dé tiempo a que las cámaras se recreen con vuestra juventud y belleza. ¿Cómo empezaste, Manolo? ¿A qué edad empezaste tú a interesarte en el fenómeno ovni? Yo creo que cuando nací. Desde que tengo uso de razón ya siento curiosidad por todos los temas, no solo por los ovnis, sino por todos los temas marginales dentro del campo de la ciencia, ¿no? Pero desde que tengo uso de razón. Quizá en mi caso, por una temprana vocación que me dirigía en principio a la Iglesia y que de la teología a la mística hay un paso, de la mística a lo paranormal hay un paso y de lo paranormal a los ovnis y a todos los fenómenos extraños hay otro paso. O sea que es quizá un poco una evolución. Bueno, luego entraremos en detalles en ese... No conocía yo esos aspectos de tu biografía, ¿no? Otro invitado es Iker Jiménez, 22 años, estudiante de periodismo, acabas de terminar cuarto, me parece, ¿no? O sea, ya estás a punto de terminar la carrera. Y que lleva también, pues ya unos pocos años, a pesar de tu corta edad, dedicado al fenómeno ovni, junto con el otro invitado que ahora presentaré, hacen un boletín francamente bueno, que a mí me llamó la atención, lo comentábamos Manolo y yo hace unos minutos, probablemente lo mejor que se hace a nivel de boletines de ufología y de temas paranormales, y que, bueno, pues tendrá cosas que decir, y la primera es responder a esa misma pregunta que le hacía a Manuel: ¿por qué te empezó a interesar el fenómeno ovni? Yo creo que cada uno, sobre todo en la época de la infancia, pues nos ocurren anécdotas, historias que, bueno, que acaban desembocando en una pasión por el fenómeno ovni. La mía fue bastante curiosa, creo yo, vamos. Yo tenía un tío en Vitoria, yo nací en Vitoria, de estos que era medio alquimista, bueno, era un personaje extraño en el ambiente general que se vivía en mi familia. Y tenía un torreón, parece una historia medieval, tenía un torreón donde guardaba todos sus libros, todas sus viejas reliquias, de unos temas a los que casi nadie le hacían caso. Bueno, era un poco marginal en ese sentido. Yo un buen día, con unos 10, 12 años, logré entrar en ese torreón robándole las llaves, hay que confesarlo ahora, y recuerdo que fue un libro precisamente de Juan José Benítez, el primero que vislumbré, de una temática que no tenía ni idea de lo que era. O sea, la palabra ovni para mí era, imagino que de alguna serie de televisión o alguna historia, algún bosquejo en mi mente, pero vamos, a partir de ahí empecé una carrera, creo que como casi todos nos suele pasar, una carrera constante en empezar a recabar información, a intentar salir al campo cuando se pudiera, humildemente, con las bicicletas, con lo que fuera. Y además coincidió en que en aquella época, en el 84, en Vitoria hubo una oleada importante de avistamientos de luces en los cielos, y para mí fue pues, el bautismo de fuego, ¿no? Estar como pez en el agua. Y a partir de ahí, pues hasta ahora. ¿Y ahora hasta cuándo? Y nuestro tercer invitado, pues es también un anciano provecto, Lorenzo Fernández, 22 años también. Y eres peor estudiante tú que Iker, porque tú acabas de terminar tercero. Más precoz que yo, Iker, sí. ¿Cómo empezaste a interesarte por el tema? Bueno, quizás sea por las raíces de mi propia tierra, ¿no? Yo soy de Jaén y yo ya con 11 años, pues a 30 kilómetros de mi pueblo se estaba, bueno, ya había aparecido, pero fue cuando yo me empecé a enterar, ¿no?, de que había un fenómeno muy curioso que aparecía sobre el cemento de una cocina, que eran las caras de Belmez, ¿no? Y junto a ese fenómeno, pues, famoso en el mundo entero, había otro también que se producía en Jaén año a año, ¿no? Era la capital. Y era un fenómeno curioso que sobre el castillo de Santa Catalina todos los años, en una determinada fecha, que solía ser octubre, aparecía un extraño objeto. Y bueno, eso era portada del periódico porque era un fenómeno que ya casi era considerado fiesta, ¿no? Y a partir de ahí fue, pues eso, cuando empecé a interesarme ya por el fenómeno ovni, por el fenómeno paranormal. Y bueno, pues hasta ahora y hasta, como dice Iker, hasta cuando se pueda. A ver. Yo pienso que inevitablemente, aunque el tema central es el fenómeno ovni, pues o por relación con el propio fenómeno o por relación con vuestras vidas, pues también saldrán otros temas paranormales, apariciones, cosas de ese tipo. Todo vale. De lo que se trata aquí en este espacio es de charlar distendidamente sobre estos temas y bueno, y aportar a los telespectadores pues las propias experiencias y, ¿por qué no?, también las anécdotas. Bueno, ya está hecha la exposición inicial y a ver quién sabe responderme. ¿Qué narices es eso del fenómeno ovni? A ver. ¿Y por qué me miras a mí? Porque eres el mayor. El veterano. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hombre, si hubiera que definirlo desde un punto de vista estrictamente racional, podríamos decir que
El fenómeno ovni, en mi opinión, es un conjunto de fenómenos que tienen como común denominador desplazarse por el aire y que el observador no sabe lo que es. O sea, un ovni, a pesar de que cuando hablamos de ovni popularmente se entiende nave extraterrestre con marcianitos verdes, ovni son 4 letras, ni siquiera es una palabra, son 4 letras sustantivadas que significan objeto volante no identificado, o sea, cosa que vuela y el que la ve no sabe lo que es. Claro, y ahí nos encontramos con un montón de fenómenos de distinta naturaleza, de distinto origen y probablemente de distinta intencionalidad que tienen ese común denominador. Y claro, bueno, hay un montón de lo que parece posibilidades. que alienta claramente, al menos desde el sentir popular y desde la mayoría de los que nos dedicamos directa o indirectamente a estos temas, es el sentimiento de que esos objetos no identificados pues tienen una procedencia exótica. No estamos hablando de aviones experimentales ni de globos sonda, aunque a veces eso se pueda mezclar. Obviamente no hablamos de meteoritos, estamos hablando de vehículos que responden a una tecnología diferente, radicalmente diferente a la nuestra. Y para hacer esa distinción que tú planteabas, yo recuerdo como Antonio Rivera propuso en su época que en vez de llamarlos ovnis se llamaran VED, que es vehículo extraterrestre dirigido, ¿no? Lo que pasa es que fue una propuesta que después no prosperó. Pero yo me refiero al hacerte la pregunta o al hacer la pregunta a vosotros tres, el fenómeno ovni desde la perspectiva de la visita de seres procedentes de vaya usted a saber dónde. ¿Sabéis de dónde? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis para qué? ¿Sabéis cómo? ¿Qué sabéis? Porque yo sí que lo sé. Bueno, Nada, empezamos bien, venga. Lo que pasa es que yo creo que ha estado con el dedo en la llaga al principio al decir que ahora pues quizá hay más escepticismo en la investigación joven, y lo que sí me gustaría pues un poco bosquejar a los oyentes acostumbrados a la radio, a los que nos están viendo, es el cambio radical, y en eso Manuel tiene bastantes contradicciones conmigo, que se ha producido en la investigación de unos años, unas décadas quizás, antes ahí hablábamos de generaciones, de antes a nuestros tiempos actuales. Está muy claro que la investigación de nuestros antepasados ufológicos, vamos a llamarles así, Rivera y compañía, había o tenía un factor de devoción mucho mayor que el que hay ahora, ¿no? Ahora yo creo que la investigación ufológica, los jóvenes se encuentran quizá en un prisma más desapasionado del tema. Ya no creemos a pies juntillas en los humanoides. Yo creo que ningún investigador actualmente, y es curioso, el cambio radical sería obra para analizar por un sociólogo, ningún investigador actual cree a pies juntillas en la hipótesis terrestre como única hipótesis válida para esos objetos que vienen de fuera, y sin embargo hace 40 años o 30 años la inmensa mayoría creyó que creían principalmente esa hipótesis. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué cambio se ha producido? Yo creo que es quizá uno de los ejes de la ufología, el cambio de paradigma en las mentes de los ufólogos, ¿no? Ya no nos creemos todo como antes. No es tan fácil. No es leer un libro y creerse a pies juntillas un caso y creer que son los ufonautas o lo que sea que bajan aquí. Ahora se investiga más incluso en la órbita de intentar descubrir fraudes, intentar un poco ser más rígido, ser más riguroso para intentar llegar a la verdad. Y creo que a pesar de que hay muchos, y Manuel mira con mala cara, hay muchos quisquillosos, muchas historias por en medio, nadie es perfecto, pero yo creo que en general podemos estar satisfechos de hacia qué rumbo va la ufología joven, ¿no? Hacia qué cambio de mentalidad se está produciendo. Creo que indudablemente somos no más críticos, no quiero decir críticos, más sensatos a la hora de hablar de ovnis. Sí, la impresión que da, no solamente en este terreno, sino en otros muchos terrenos de la investigación, de la ciencia y de la sociedad, es que los jovencitos de ahora sois más conservadores que los viejos de ahora, ¿no? O que los adultos, o lo que son los adultos de ahora. Estáis menos abiertos a esas hipótesis tan sugestivas, tan románticas, que nos hacían palpitar nuestros corazoncitos cuando salíamos al campo escapándonos de casa a las 5 de la mañana, para esos y otros menesteres, claro está. Pero yo creo que eso también sigue moviendo al investigador, sí. Porque si tú no crees en el fondo del fondo, en que algo extraño está, no te pones a investigar. Supongo que hay, y esto se lo dirijo ahora a Lorenzo, porque no sé por qué tengo yo que ir dirigiendo la conversación y no empezáis a tiraros de los pelos. Posiblemente haya un cambio de opinión a medida que uno adquiere experiencia. Lo frecuente en estos temas es que se entre con una gran carga de escepticismo, con una gran carga de espíritu crítico. Muchos descaradamente entran para ir, voy a ver si descubro la impostura y dejo en evidencia a todos estos memos que creen estas tonterías. Y lo habitual es que al ir acumulando experiencia
se vaya uno acercando a esos planteamientos de aquellos románticos de la ufología. Y acumular experiencia no significa que uno tenga visitantes de dormitorio a los pies de su cama o que cohabite con extraterrestres en el cuarto de baño, aunque todo es posible, yo no lo sé. Pero me refiero a hablar con gente que ha vivido experiencias, ir hablando con unos y con otros e ir acumulando yo te diría algo así como un pozo, un sedimento que va precipitándose hacia abajo y que va cimentando una actitud más tolerante, más abierta. Y sobre todo menos narcisista. Es llegar a asumir el no tengo ni idea de qué es esto. Y de ahí pasar a decir, no tengo ni idea de lo que es el universo. No tengo ni idea de lo que es este mundo tridimensional y hasta dónde llega. Uno adquiere una gran dosis de humildad y empieza a ser, no te diría que más crédulo, sino más tolerante. O sea, que lo he respondido yo todo, en vez de responderlo. ¿Qué opinas de eso? En ese sentido tienes razón. La verdad es que a mí lo que me pasó en un principio es que yo quizá empecé creyéndome absolutamente todo. O sea, todo lo que leía era ciencia, vamos, poco menos que era ciencia porque me lo creía absolutamente todo. Y conforme hemos ido investigando, pues, en estos años que tampoco son muchos, ¿no? Ya hemos investigando, saliendo al campo, como aquel que dice, pues poco más de 5 o 6 años. Entonces, en estos años lo que sí me hemos dado cuenta es que hay que ser crítico. Yo quizá en este sentido comparto las teorías de Manuel, que supongo que ahora más adelante nos dirá, en el sentido de que realmente yo creo que el fenómeno ovni puede ser cualquier cosa menos extraterrestre. Sinceramente no creo que sea un fenómeno extraterrestre, por el sentido de que quizá a lo largo de la historia siempre se ha ido buscando un paradigma en ese sentido. Antes de ir a la Luna se suponía que en la Luna había selenitas, que había habitantes, que había gente que vivía en la Luna. Cuando se llegó a la Luna se demostró que allí no había vida y se fue un poco más lejos, se fue a Marte. Posteriormente se descubrió que en Marte tampoco había y se fue un poco más allá. Cuando se descubrió en definitiva que no había vida en el sistema solar, ya lo más cercano eran estrellas que estaban a millones de años luz de la Tierra. Por lo tanto, decir que vienen a visitarnos, yo pienso que son una tecnología... Hombre, Lorenzo, pero sí. No te pases. Todos los que empezamos a interesarnos por el tema ya sabíamos eso. Sí. No creas que es un descubrimiento de última hora. Desde que se inicia el fenómeno ovni se da, por supuesto, que no podían provenir del sistema solar. Se sabía pues que el sistema más cercano era Alfa Centauri a 4,9 años luz o algo así. Se sabía cuáles son las limitaciones del viaje en el espacio. Se sabía todo eso, pero lo que se sabía también es que había un fenómeno. Sí. Que tendría que tener alguna explicación. Entonces, a lo que yo voy es que, bueno, haciendo un poco de memoria histórica en este sentido, es que, ya te digo, la estrella más cercana, lo sabemos todo, está a millones de años luz, y por lo tanto, si vienen a visitarnos, teóricamente debe ser una tecnología súper avanzada, que comparada con la nuestra tiene que ser una tecnología primitiva. Manuel me da razón. En este sentido, la mayoría de los testigos, esas son palabras de Manuel, ¿no? Y que comparto totalmente, la mayoría de los testigos no hablan de que cuando, por ejemplo, han visto una huella ovni se ha visto un pasto quemado. Por lo tanto, ya estamos hablando de un motor a combustión, un posible motor a gasolina. Yo sinceramente no creo que una tecnología que viene de millones de años luz de distancia pues funcione con un motor a gasolina. Y como esto, tantas muchísimas pruebas que nos vienen a decir esto. Yo creo quizá que el mito extraterrestre se genera a raíz del fenómeno contacto, del fenómeno de los contactados, de 30 años a esta parte, digamos más o menos. Y en ese sentido, pues yo también soy bastante escéptico, porque gentes que dicen que contactan con seres cada fin de semana, pues con un sinfín de medios, que contactan cada uno con su extraterrestre particular y que sinceramente lo que menos les interesa en ese sentido es la tecnología que les pueda ayudar, la ciencia que les pueda ayudar, sino más bien ese cambio espiritual, lo que se van a llamar nueva era, que yo sinceramente pienso que si hubiera una sede en el mundo sería un banco. No confundamos, sí. No sé si es correcto, las churras con las merinas, y ese es el dicho popular. No confundamos la finalidad o la explicación o lo que ellos dicen con el fenómeno en sí. Es decir, aunque no demos valor a esos mensajes melifluos y catastrofistas unas veces y otras veces totalmente ingenuos que dan a los contactados para que a su vez los transmitan al resto de los mortales, el que eso sea absolutamente criticable y despreciable, te diría yo, desde el punto de vista intelectual, no implica que el contacto no exista. No sé si en la experiencia de Iker y tuya os habéis encontrado con contactados que os han dado pruebas objetivas de que tal contacto existe. Manolo y yo sí nos hemos encontrado con eso. Por eso decía que a veces la experiencia te va llevando a modificar
planteamientos, ¿no? Tampoco he querido generalizar en ese sentido, pero que lo que sí quiero decir es que en ese sentido, quizás lo que te digo, el mito extraterrestre se ha generado a raíz de estar contestado. Y yo creo que va un poco más allá. Tampoco creo que sea un fenómeno meramente psicosocial. Decir que a lo largo de los años, esos millones y millones de testigos que se han dado en todo el mundo de ese fenómeno, decirles que poco menos que son una pandilla de alucinados, la verdad es que me parece una osadía por parte de los investigadores. No es una osadía, es una estupidez. También, una estupidez. No quería emplear también, pero bueno, ya que lo has dicho tú. Aquí hay que hablar llanamente. Y entonces, pues, lo que te digo, quizás sea el fenómeno, desde luego, si no es físico, un fenómeno visual, que se ha ido moldando al tiempo. Tenemos desde esos años 40, 50, en lo que básicamente lo que se veía en el cielo eran poco menos que cafeteras volantes, porque en la Tierra había cafeteras con ruedas y porque los aviones eran poco menos que cafeteras con alas, pues se ha ido evolucionando con el paso de los años, conforme la ciencia ha ido avanzando, y hoy en día, en una época en la que la tecnología está bastante avanzada supuestamente, pues quizá el fenómeno OVNI también está muy avanzado. Y yo creo que el gran fallo que ha habido es que en vez de quizás amoldarnos nosotros al fenómeno OVNI, hemos amoldado el fenómeno OVNI a nosotros. Bien, eso tiene una respuesta que te la va a dar Manolo ahora mismo, esos dos planteamientos. Es que... ¿O no estabas escuchando? Sí, otra cosa, estaba escuchando, pero es que se ha puesto encima de la mesa un montón de cosas y esto nos va a llevar a profundizar en los estratos del fenómeno OVNI. Dales fuerte, tú que ya eres mayor. Es cierto que yo he dicho muchas de las cosas que dice Lorenzo, porque yo he hecho en falta, ¿sabes? En el mundo de la ufología he hecho en falta pensadores. Alguien que se dedique a reflexionar, un poco filosofía de la ufología. Tenemos muchos datos. En estos casi 50 años hemos recopilado millones de casos. Entonces, yo que además de trabajar, de hacer lo que llaman ufología de gabinete, ufología de salón, también me he pateado mucha carretera. Yo he estado en casos en los que ha aterrizado un ovni y yo he recogido las huellas y he llevado a analizar esas muestras de ese pasto chamuscado. He ido con un detector Geiger y he visto que había un pequeño incremento radioactivo, poco significativo, pero un incremento radioactivo. He recogido más de 1.400 casos de pilotos, controladores y radaristas que han visto ovnis y los han detectado en sus radares. He recogido montones de casos y he escrito algún trabajo sobre abducidos, personas que aseguran haber estado dentro. Entonces tienes el fenómeno, un fenómeno real. Esas personas tienen cicatrices físicas que dicen les han hecho dentro de la nave. Esas huellas son huellas físicas, son reales, cuando no son campos de hadas ni son un tipo de hongos que a veces hace efecto. Estamos hablando de los casos que consideras auténticos. Y entonces tú reflexionas. ¿Cuál es el problema que pone la ciencia, el paradigma científico moderno, a la hipótesis extraterrestre para los ovnis? No es un problema astronómico. Ningún astrónomo con dos dedos de frente niega que haya vida extraterrestre. De hecho, se han encontrado hidrocarburos en las colas de algunos cometas, se han encontrado hasta microsporas en algunos meteoritos que han caído. Yo te diría, perdona el inciso, no me acuerdo del nombre, no, pero recuerdo un astrofísico en un coloquio, no sé si en radio o televisión, y luego charlamos, y me decía, lo único que podemos decir los astrónomos es que desde el punto de vista de la experiencia, todos los sistemas planetarios que conocemos tienen vida. Porque lo único que conocemos es este y tiene vida. Pues, si eso lo extrapolas, pues las conclusiones sería que todos, es decir, no puede haber una opinión contraria que se defienda con solidez, no. La experiencia nos dice que el único sistema solar que conocemos bien, con planetas girando alrededor, tiene vida inteligente. Si eso lo proyectamos en el universo, pues, bueno. Inteligente en algunos casos, no en todos. En este caso concreto sí, luego ya fuera de aquí del platón no sé. Pero... Pues el razonamiento es ese. Si hay vida y vida inteligente, que es lo más probable, o bien está dentro del sistema solar, cosa que parece poco probable, o bien es fuera del sistema solar, de Alfa Centauro en adelante. Y el problema que tiene la física es que hoy por hoy, ya no solo desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista teórico, la velocidad de la luz es una constante inalcanzable. No se puede volar a la velocidad de la luz. Y sin volar a la velocidad de la luz, es muy difícil concebir un viaje ya no interplanetario, pero intergaláctico e interestelar. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que pensar en una tecnología capaz de superar esa famosa ecuación de Einstein, tan mágica, casi rayando casi en lo divino, más que en lo mecánico, y que pudiese o bien descomponerse molecularmente, convertirse en esos mismos fotones de luz, volver a componerse, y eso, como decía Iker, no deja un pasto quemado y no aparece en los radares, a menos que quiera hacerlo así, y a menos que se tratase de un código, de una especie de juego o de teatro. Estaba recordando ahora un caso muy clásico que tú conoces, el de Próspera Muñoz, una abducida española, y esta mujer nos contaba que cuando a ella, siempre según su relato, estos personajes la cogen, la meten en el interior de una nave, ella les preguntó de dónde venían, y ellos le dijeron que de Venus, que venían de Venus. Y la cosa quedó ahí. Cuando ella creció, tuvo varias visitas más de ellos,
ella pues se formó estudiando y sabía que en Venus no es posible que exista vida orgánica, inteligente como la concebimos. Y en otra visita le dijeron que efectivamente ellos no vienen de Venus, pero le habían dicho Venus porque es una especie de símbolo, el planeta, el planeta más luminoso, el lucero del alba, con una mitología en todas las culturas enorme, y era una especie de símbolo para que ella lo entendiese, porque si le dijese, no, mira, nosotros venimos de Zeta Reticuli, nos descomponemos molecularmente, nos convertimos en fotones, viajamos en la luz, nos recomponemos molecularmente y aterrizamos aquí. Pues eso a una niña de 8 años le sonaría medio antiguo, ¿no? Es decir, que a veces quizá el fenómeno ovni es una carcasa, es una especie de parapeto de algo mucho más complejo y que a veces nos desborda. Ahí hay dos planteamientos, me permitís que vaya haciendo una síntesis para los telespectadores que estén durmiéndose y despertándose alternativamente y se pierdan parte de la conversación. Una, tú planteas como posibilidad, Lorenzo, no es que tú defiendas eso o seas dogmático, pero exponías una posibilidad. Y es que desde un punto de vista psicológico, el fenómeno ovni vemos que se está adaptando a nuestros conocimientos, lo que da la sensación de que somos nosotros los que proyectamos o construimos de alguna manera el fenómeno ovni. En las oleadas que hubo a finales del siglo pasado, pues sí, tenían aspecto hasta de locomotoras los ovnis, ¿no? Encajaban con la posible tecnología de entonces un poquito más avanzada. A medida que hemos ido avanzando técnicamente, los ovnis van siendo más sofisticados y más evolucionados. Pero luego también está el otro planteamiento, que es el que acaba de hacer Manolo, que eso sea una especie de representación. Es decir, que las entidades que hay detrás, sean quienes sean, del fenómeno ovni, adaptan a o la puesta en escena la hacen en función de las necesidades sociales o del nivel científico o cultural de la sociedad en un momento determinado, a niveles generales y locales, porque muchas veces las apariciones marianas, las relacionamos inevitablemente con el fenómeno ovni, y lo que hacen es enfatizar el aspecto religioso, no porque sean realmente naves que están tripuladas por el comandante Jesús y de Nazaret y esas cosas que se dicen a veces, que a lo mejor son verdad, yo ya admito todo, sino porque eso obtiene una respuesta determinada en esa localidad y lo hacen así y se presentan así. Otras veces se presentan como Adamski, pues rubios y de cabello largo, angelicales, diciendo que vienen de Venus, o a Próspera Muñoz de otra manera. Es decir, habría una intención ¿de qué? De confundirnos, de jugar con nosotros. Y a veces planteaba que da la impresión de que esa gente lo que viene aquí es hacer sus tesis doctorales y se entretienen con nosotros y hacen experimentos y luego pues tendrán un sobresaliente cum laude en su universidad de sociología, ¿no? ¿Qué opinas? Fernando, es que yo quería plantear una cosita de Carballal, que hay un componente humano tremendo en los encuentros ovnis, está clarísimo. Nosotros somos humanos y tenemos nuestros elementos para descifrar lo que es la realidad. Lógicamente es que incluso hasta la idea extraterrestre está generada por un pensamiento nuestro humano hecho con nuestros elementos y nuestros... ¿Cómo nos imaginamos a los extraterrestres? ¿Por qué tendrán que ser así? Casi con forma humana. Los contactados nos hablan de vidas en otros planetas prácticamente semejantes o interpretadas por coordenadas humanas. Y yo lo que me pregunto muchas veces es ¿por qué algo que supuestamente, y yo creo que puede existir, y tengo cierta fe en que pueda existir, si es ajeno a lo humano, ¿por qué ha de ser como lo interpretamos nosotros? ¿Por qué no va a ser algo totalmente diferente, inimaginable? Entonces vosotros me habláis, vosotros dos, y tú, Manuel, lo llevas últimamente como bandera, que te lo he oído varias veces, lo de las huellas, lo he comentado Lorenzo un poco, ¿no? Y de repente abducen a una persona y hay agujas hipodérmicas cuando en la cirugía casi no se utilizan. Hay escalerillas cuando... Evidentemente, y cada testigo es un mundo, y habría que ver cómo interpreta el testigo y qué es realmente lo que lee. Estos chicos leen poco, leen lo último, pero no leéis lo antiguo. ¿Cómo? ¿Por qué crees que eres como eres? Claro, no es fruto de la casualidad. La vida inteligente está condicionada por una serie de factores. Uno de ellos es la bipedestación, es decir, que camines erguido. Otro es que el sistema nervioso central, el ordenador que regula todo, esté en una posición privilegiada, que los órganos principales de los sentidos estén muy cerca del cerebro. Hay toda una serie de cosas, hasta esa falsa simetría aparente, tener dos ojos para ver estereoscópicamente, tener dos orejas para oír también en estéreo, tener dos coanas, dos fosas nasales para alternativamente, como demostraron ya algunos, pues producir un determinado flujo eléctrico en el aire que respiramos.
Es decir, la naturaleza ha creado, ha dado a esta especie, o subespecie que somos los humanos, el atributo de la inteligencia como conjunción de una serie de factores. Lo lógico es suponer que la naturaleza, que no hace ensayos gratuitamente, si ha llegado a esta fórmula es porque es la más válida, que lo es desde un punto de vista antropológico. Que pueda haber habitantes de otro mundo que sean de silicio, el carbono, hoy por hoy, es el elemento que permite, el único que permite todas las combinaciones necesarias, por su valencia, por su peso atómico y demás, para la multitud y variedad de tejidos que componen un ser orgánico, un ser vivo. Es decir, lo lógico es partir de esa experiencia e imaginar, no por un afán mimético, no por esas historias de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o de que, como dice Dani, que vinieron aquí y hicieron experimentos genéticos. No, pues porque es lo más lógico, es lo más sensato. Y del universo, aunque no tenemos una información completa, tenemos muchos datos, sabemos que las piezas con las que se construye lo biológico en el universo, pues son las mismas a través de los meteoritos, a través de la espectrografía, sabemos que están ahí por los aminoácidos, sabemos que están los elementos que están presentes aquí también. Entonces yo creo que no se debe interpretar como una como una identificación o como una proyección humana. Perdón, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en muchos encuentros hay ese componente, que además es el que defienden ellos. Ellos están hablando de que mucha parte del fenómeno OVNI es un componente humano clarísimo, por elementos, por tal. Y entonces yo me pregunto, cada caso OVNI también es un mundo aparte, tendremos que analizar o filtrar todos los casos. ¿Qué ocurre cuando esos OVNIs no dejan huellas? Ni tienen escalerillas, ni hay jeringuillas, y los seres que se ven tampoco parecen el típico astronauta que nos imaginábamos que era del futuro hace 30 años. Con eso quiero decir exactamente lo contrario, que sí hay casos en que parece que el filtro humano pues adapta a su realidad todo, como es lógico, pero hay otros casos que están ocurriendo en España incluso, en el que las simetrías con lo conocido son prácticamente nulas, ni dejan huellas, no van a gasolina por lo tanto, Lorenzo, y bueno, y hay una serie de cosas que son totalmente misteriosas y ajenas a lo que conocemos, ¿no? O sea que no me parece válido ese argumento de la gasolina y de tal, porque creo que incluso la mayoría de los casos ni tienen escalerillas ni que son más etéreos. Vamos por partes, que has dicho muchas cosas. Dices humana, que nos imaginamos, lo que nos imaginamos humana. Yo a eso de humana, que está bien empleado, pero añadiría de los humanos occidentales, europeos y americanos, porque los ovnis se ven en todos lados y en todas las culturas, y somos nosotros los que identificamos por nuestro contexto cultural y por nuestra tradición religiosa incluso el concepto ovni con el concepto extraterrestre, espacial y demás. Cuando tú te vas, a mí me pasó una anécdota para mí muy significativa y que me dio mucho que pensar. En África, cuando preguntaba había un problema ya de comunicación, yo preguntaba en pueblos donde no habían visto hombres blancos, no habían visto musungos, nos tocaban los niños para ver si estábamos pintados, o sea que ahí no había ningún tipo de contaminación cultural occidental. Pues con todos los problemas que tiene el comunicarte, allí el dialecto que hablaban era el chichewa, en la zona de Malawi, cerca con Mozambique, pues yo preguntaba si allí se veían platillos volantes, si habían visto naves extraterrestres y demás. Claro, el concepto extraterrestre no existe. Hay tribus todavía, tanto en Sudamérica como en África, que tocan los tantán en medio de la selva y al no recibir respuesta creen que son los únicos habitantes del mundo. Que eso me recuerda mucho lo del proyecto SETI, ¿no? Ese argumento de que mandan las señales y como no contesta nadie, porque estamos solos. Muy lúcido. Bueno, pues esta gente, claro, el concepto extraterrestre no entendían eso de extraterrestre, no existía. Platillo volante, ese concepto tampoco existe en su cultura. No, ni siquiera en algunos sitios donde estábamos, ni siquiera había cerámica, ni platos como los que entendemos nosotros. Y al final, pues hablando de luces en el cielo y comunicándonos un poco con esa gente, pues empezamos a escribirnos que sí, efectivamente, allí existían esas luces en el cielo y eran los carros de las brujas. Los carros en los que se desplazaban las brujas y los espíritus de los antepasados, que es un concepto fundamental en las religiones animistas de origen africano. Y entonces cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cómo son esos carros de las brujas? Me imaginaba que sería una representación arquetípica pues, de un carromato con caballos o con bueyes, ¿no? En esa cultura. Y me sacan una panera de mimbre, hecha de mimbre, que es el perfecto platillo volante. Es decir, que ellos estaban viendo en las selvas africanas el mismo fenómeno, pero que ellos lo asimilan a su cultura. Nosotros decimos que, claro, tienen que ser extraterrestres porque nosotros somos más listos. Y resulta que los platillos volantes son los espíritus de los antepasados africanos. O hace poco en Cuba nos decía un babalao que no, que eso de las comunicaciones con los espíritus y con tal, que eso es tontería. La única forma de comunicarse con los seres que están fuera de la Tierra es el Ukeel y la regla de Ifá, que es la medio de comunicación que tienen los santeros. Pues a lo mejor resulta que los ovnis son
eso, espíritus sobrenaturales y no son extraterrestres. No seamos provincianos en ese sentido. Tenemos una cultura judio-cristiana, pero que no abarca la totalidad del planeta. Está claro. Tú me dices que en la selva africana te demuestra un negro de por allí, o sea, una persona que ha visto un ovni. No demuestra nada. Cuenta algo que ha visto. Bueno, y te lo describe como la típica forma de platillo. Entonces, ¿qué explicación le das tú a eso? Te quiero decir, me has oído muchas veces decir que una cosa son ovnis, otra cosa, perdona, una cosa son ovnis, además para mí el término escéptico, tal y como se usa en España, me parece peyorativo. Yo reniego de que me llamen escéptico. Me sale acné, me da pudor. No, yo no soy nada, yo soy gallego, ya con eso tengo bastante. Una cosa son los ovnis, otra cosa son los platillos volantes y otra cosa serían, y aplico el condicional, las naves extraterrestres. Los ovnis ya hemos dicho que es cualquier cosa que va por el aire y el testigo no sabe lo que es. Eso es un ovni. Entonces ahí un globo sonda puede ser un ovni en un momento determinado. Una nube lenticular, una conjunción de planetas, una inversión térmica. Hay un montón de fenómenos en la electricidad atmosférica curiosos, fenómenos luminosos en el cielo, que el testigo no puede confundir, sino que para el testigo son un ovni genuino porque no sabe lo que es. Punto. Otra cosa son los platillos volantes, que existen desde los años 30. Que yo tenga documentado desde el año 33 se están construyendo platillos volantes en la aeronáutica terrestre. Tanto soviéticos, alemanes, japoneses y americanos construyen platillo volante. Y el último lo van a dar a conocer dentro de muy poco. Una noticia que nos llegaba hace un par de días. Eso es otra cosa. Platillos volantes físicos, máquinas reales que aterrizan, que despegan y que probablemente en algunos casos se han utilizado en determinado tipo de experimentos sociológicos, que nos llevaría ya a otro aspecto del fenómeno ovni, a mi juicio espeluznante. Y otra cosa sería... Pero no podría justificar todos los casos del mundo, claro. Es que no hay, pienso yo, es mi opinión, no hay una respuesta para todos los casos del mundo. Hay 124.412 casos de ovnis que eran nubes lenticulares. Hay 28.412.000 que eran prototipos secretos. Y hay un reducto de casos que, pues el investigador... Pasa una cosa en ufología. La ufología no va a ser nunca una ciencia, porque somos un conjunto de individuos con distinta formación, con distintas experiencias, con distintos prejuicios, con distintos intereses dentro del fenómeno ovni. Y la verdad es que aspirar a que haya un consenso de opinión, como no se aplica el método científico, no hay consenso de opinión, son opiniones personales. Afortunadamente es así, porque así podemos, pues tener una información más rica y más variada. Cada uno está interpretando el fenómeno desde una perspectiva suya, personal, que aporta cosas, que no tiene que traer en contradicción necesariamente con la posición de los demás, ni tiene que significar enfrentamientos. No me refiero a los de aquí, que esto es absolutamente coloquial y sé que sois muy amigos entre vosotros y amigos míos también. Pero sí me refiero a esa postura que se toma en otros niveles y en otros medios de unos ufólogos súper escépticos que acusan a otros de comercializarse, de embusteros, de otros que los acusan de vampiros, de todo ese tipo de cosas. Eso sobra, pero sí es importante, para mí lo está siendo y pienso que también para los espectadores, el que en una reunión como esta se estén aportando diferentes puntos de vista. Y todo esto lo digo para que os calléis y hacer una pausa para la publicidad y luego venimos a continuar con la conversación y vamos a dejar que hablen más Lorenzo e Iker, que no, al pobre Lorenzo no le dejamos hablar nada. Hasta dentro de unos instantes que continuamos.